bíblica. Y en este día, bueno, para mí es noche tan especial y siempre gozosa, alegre de ser coheredera de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hablarles en esta oportunidad de los frutos del Espíritu Santo. Sabemos, en primer lugar, que el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos fortalece, el que nos lleva a la verdad y es el que actúa en nosotros para poder dar ese fruto en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que evidencia a todo cristiano que es un hijo de Dios. Tener estos frutos del Espíritu Santo es simplemente evidenciar la vida de Jesús a través de nuestras vidas, para su gloria y para su honra. Y en esta oportunidad quiero hablarles del capítulo 15 de Juan, versículo 1, donde el Señor Jesucristo le habló a sus discípulos y les dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano o rama que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué es lo que dice aquí o quiso decirle el Señor Jesucristo a sus apóstoles? Que esto fue un poquito antes de llevar a su muerte, y Él estaba dándole consuelo, amor, ternura a sus discípulos. Él les decía que él iba a ser esa vid. Porque recordemos que en el Antiguo Testamento, para los judíos, para esa mente que tenían los apóstoles con la ley antigua, ellos sabían siempre, cuando se hablaba de la vid, era del pueblo de Israel. Para Dios, para Jehová, en ese momento, el pueblo de Israel era esa vid. Y ahora, para este nuevo pacto, la vid es nuestro Señor Jesucristo, es ese árbol, y nosotros somos esas nuevas ramas que somos injertadas, y que, como habla Pablo en el libro de los Romanos, el pueblo de Israel, los judíos, cayeron esas ramas por desobediencia, porque no siguieron a Cristo Jesús, y fuimos injertados, su iglesia, nosotros los hijos de Dios, a esa vid que es nuestro Señor Jesucristo, y es a través del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros el que nos alimenta, nos llena para poder nosotros dar esos frutos. Esos frutos, hermanos, no los damos por nuestras propias naturaleza humana. El fruto del Espíritu Santo lo damos única y exclusivamente porque estamos en Cristo Jesús. Y Él nos dice también aquí en su palabra, en Juan 14, 21 y 23, dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Haremos morada con Él era ese Espíritu Santo del cual Él venía hablando en el capítulo 14 de Juan, que nos iba a dejar ese consolador, que Él se iba, pero nos dejaba el Espíritu Santo. Y Él es el Espíritu Santo, es el que tiene el propósito, tiene la misión, solamente Él y nada más que Él, de hacernos dar ese fruto en el Espíritu Santo, y que viene de la vid, que es Cristo Jesús. La vid, siempre Cristo y Dios lo comparábamos siempre con la agricultura, con su creación. Árbol, río, vid, siempre la vid fue muy importante en términos de la agricultura. Y cuando dice Jesús que es la vid y esa ramita insertada allí, que nosotros debemos, esa savia que viene de ese árbol, esa savia es su palabra. La savia que nosotros debemos absorber de Jesús es su palabra, porque Él dice: el que permanece en mi palabra y la guarda, haremos morada mi Padre y yo en Él. Así que, hermanos, esta es una gracia que se nos da, es un gran amor que se nos da, y que por gran parte nos da una tranquilidad muy grande, porque sabemos que no es por nuestros propios medios la cual nosotros vamos a dar estos frutos, no son por nuestros propios medios. El Espíritu Santo y los frutos vienen de adentro hacia afuera, es evidenciar el carácter de nuestro Señor Jesucristo, es evidenciar todo
lo que Él quiere para nosotros en nuestra vida. Entonces, de manera muy rápida, porque son cortos los videos y tengo que dividirlo en varios videos para poder gozarnos con esta palabra tan bella, tan eficaz y tan verdadera. Él dice, yo soy la vid y vosotros esos pámpanos, las ramitas, que el que permanece en mí y yo en él, él lleva mucho fruto. O sea, él no quiere, a lo largo de nuestra vida cristiana tenemos varias características. Primero, dar fruto, porque si no damos fruto en el Espíritu Santo, wow, déjeme decirte que está muy mal, porque no es evidencia que somos hijos de Dios. Segundo, a lo largo de nuestro peregrinar, ese grado él dice, de llevar mucho fruto, es porque a lo largo de nuestra vida hay veces o hay estaciones de nuestra vida en que va a ser menos intensificado, como hay veces que va a ser más intenso, ese parecido cada vez a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fruto verdadero que nosotros debemos dar. En otros videos, pues yo voy a estar hablando de 3 frutos en el Espíritu Santo, además del que se nombra en Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 y 23, que habla del fruto del Espíritu Santo, que son en realidad todos los atributos que tenía nuestro Señor Jesucristo. Pues hay 2 frutos más que nos habla la palabra de Dios y que no tampoco viene de nuestras propias fuerzas. No podemos nunca confundir el fruto del Espíritu Santo con decir, a veces yo he escuchado cristianos o hasta yo misma he dicho, estoy dando fruto en el Espíritu Santo porque gané 4 almas y esos son mis frutos. No, eso no es fruto del Espíritu Santo. Eso es parte de lo que el don que nosotros evidenciamos, las obras de fe. Las obras de fe no tienen nada que ver con el fruto del Espíritu Santo, porque ese fruto viene a través del Espíritu Santo de Dios, viene a través de Cristo Jesús, de esa rama que está unida a esa vid, que es Cristo Jesús, y está alimentada y permanecemos en su palabra. Por eso es que es tan importante, hermanos, y lo voy a estar diciendo en cada video, en escudriñar esta palabra de Dios, en tenerla de día y de noche. Es muy importante, mis hermanos, porque cada vez que nos alimentamos, ¿cuál es el Espíritu Santo actúa en nosotros, y es una tranquilidad, dije, porque es Él el que va a actuar y va a dar ese fruto. Él actúa, pero ¿cuál es nuestro deber? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que realmente ese fruto primero, estar en la palabra de día y de noche, alimentarnos en la palabra de Dios, estar en oración, en adoración, en alabanza, y bueno, quiero dejarles este video hasta aquí, porque la gloria de Dios es la que se manifiesta en nosotros, y debemos honrarlo, amarlo, respetarlo, y debemos sentirnos cada día más gozosos, más llenos del Espíritu Santo, cuando estamos en su palabra, cuando estamos en oración. Y en este momento quiero hacer una pequeña oración, Padre, que en este momento cada palabra, cada instrumento que tú has utilizado por medio de todos estos canales, por medio de toda esta tecnología, Señor, que sea para la edificación, el crecimiento, el amor que nos debemos manifestar como hijos e hijas de Dios, y que la bendición sea para cada uno de ustedes, porque ya esa bendición nos las dio con toda bendición espiritual en los lugares espirituales celestiales en Cristo Jesús, y que sea la paz y la gracia del Señor para ustedes, y nos vemos en decir gracias a nuestro hermano Frank en este canal Aula Libre, Aula Bíblica, que nos da la oportunidad de llegar a ustedes de una manera directa, y para la gloria y honra de Dios, seguimos.
hablando de cuáles son esos frutos del Espíritu Santo. Yo quiero hablar el primero, porque siempre se nos ha dicho que nosotros debemos tener arrepentimiento de pecado, que nosotros debemos dejar el pecado. Ya había hecho un video de la cual yo decía cuánto te duele el pecado. Pero quiero animarte y decirte que este es uno de los frutos del Espíritu Santo de Dios, porque este Espíritu que Dios nos dejó, Cristo nos dejó, que es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Cuando decimos dominio propio, es que tenemos esa fuerza, ese poder grande, gloria a Dios, para poder decir no al pecado. Y para no alargarme lo que es el pecado y todo esto, quiero leer la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 22 y 23, la bendita palabra de Dios dice así: mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tendréis por vuestro fruto de santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cuál es ese fruto? Y que tenemos el mayor amigo de nosotros, que está dentro de nosotros, que es nuestro Espíritu Santo, que ha sido mal utilizado, y después podemos hablar sobre eso, es este fruto de santificación. Para nosotros evidenciar que tenemos una vida cristiana, una vida hijos e hijas de Dios, realmente caminando en esa brecha que decidimos seguir cuando escuchamos la voz de Jesús, porque Jesús dijo: yo llamo a mis ovejas por su nombre y ellas me siguen. Entonces, qué maravilla y qué tesoro de nosotros saber que nosotros escuchamos esa voz de Jesús, que dejamos todo, así como cuando Jesús llamó a sus apóstoles y le dijo: Pedro, o Pedro no, lo llamó, y ellos dejaron todo y lo siguieron y no le preguntaron nada. Nosotros a lo largo, cuando estudiamos los evangelios y de la vida de Cristo, Él solamente los llamó. Mateo era un escriba y él estaba escribiendo, estaba en su trabajo, en una mesa, y solo Jesús pasó, se volteó, lo miró y le dijo: sígueme. Y él no lo pensó, él lo siguió. Es la misma actitud, es el mismo efecto en que cuando Jesús nos dijo: yo llamo a mis ovejas y ellas me siguen. Así que dichosos, hermanos, y qué gozo debemos sentir nosotros que somos esas ovejas y que Él conoce nuestros nombres. Él conoce todo y nosotros simplemente tenemos que saber y entender que nosotros sin Cristo no podemos hacer nada. Como Él nos dijo en su palabra, nosotros sin Cristo nada somos ni nada podemos hacer. ¿Por qué? Porque simplemente cuando sabemos que somos hijos de Dios, tenemos el fruto del Espíritu Santo, que es el que nos empieza a hacer el proceso de regeneración. Y cuando el primer proceso de regeneración, antes de cualquier otro fruto, es nuestro proceso de santificación, y la tenemos nada más y nada menos con la ayuda del mismo, con la ayuda de Dios, que es este Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Así que, hermano, vamos a sentir un alivio, una tranquilidad, esa brisa suave y fresca, porque siempre queremos buscar a Dios en lo sobrenatural, en lo místico, en ver, queremos evidencias, igualito los fariseos, siempre querían evidencias de la manifestación de Dios, y la mayor y la más expresión de amor de la manifestación de nuestro Dios Padre es este Espíritu Santo que tenemos, y que es este proceso de santificación. Al reconocer a Jesús, al haber escuchado su voz, seguirlo, es este fruto del Espíritu Santo el cual se nos está hablando aquí. Ese fruto que nos hace odiar, repudiar el pecado, hermanos. Y esa es una de las primeras evidencias que somos hijos de Dios.
Es cuando empezamos a reflexionar, a estudiar nuestra vida pasada, esa nueva criatura que ahora somos en Cristo Jesús, ese maravilloso misterio, porque es un misterio y no lo podemos entender porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos, nuestros caminos. Este es uno de los misterios más hermosos, maravillosos que nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos. Entonces, hay otro fruto en el Espíritu Santo porque que se nos habla en Gálatas, en el famoso capítulo 5, versículos 22 y 23, que dice así: mas el fruto del Espíritu, habla de un solo fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra estas cosas no hay ley. Estos simplemente son los atributos, las características que tuvo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue nuestro Señor Jesucristo? Lleno de amor, lleno de gozo, lleno de una paz, lleno de mansedumbre, de humildad, de benignidad, de bondad, de templanza. Y esa evidencia debemos darla. A lo mejor pues alguna se nos manifiesta más que otra, y el primero de todos debería ser el amor, el perdón, el liberarnos de todas esas amarguras que tenemos, porque eso nos trae enfermedad, hermanos. Cada vez que nosotros nos parecemos más a Jesús, y como dije en el audio anterior, la única manera de nosotros, el único trabajo que nosotros hacemos es la fe. La fe, y la fe es por la palabra de Dios. El trabajo que tenemos es la oración. En la oración, llenos de santidad, libres de pecado, para que esa oración llegue al Padre de una manera maravillosa. Es ese Padre eterno que es nuestro papá, pero que también es un Rey soberano a la cual le debemos reverencia, respeto, solemnidad, pero a la vez es tierno, dócil, dulce, porque nos abraza cada día, y como dice el Salmo 91, debajo de sus alas siempre estaremos seguros. Hermanos, el otro fruto del Espíritu Santo, de cual se nos habla en las Escrituras, es el fruto de la alabanza. Y es un sacrificio. Escuchen lo que dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Dice así: así que ofrezcamos siempre... aquí está así. Así que está en Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué significa sacrificio de alabanza? Nosotros siempre pensamos la alabanza es gozo, es alegría. No, aquí se nos habla de un sacrificio de alabanza. No tiene que ver con la alabanza, la adoración que nosotros hacemos que es de afuera hacia adentro, ¿verdad? Porque estos frutos es de adentro para afuera. Y la fe, las obras y la alabanza, la adoración, no es este mismo sacrificio de alabanza. Este sacrificio de alabanza que se nos habla aquí es, el mejor ejemplo fue el apóstol Pablo. El mejor ejemplo fue Jesús. Claro, porque Jesús, en medio de todas las dificultades, en medio de todo lo que padeció, siempre tenía frutos de alabanza. Nunca, este fruto de alabanza quiere decir que cuando estás pasando problemas, dificultades, pruebas, fuego, desierto, nosotros siempre tenemos este sacrificio de decir: gloria a Dios por esta prueba, alabemos tu nombre, Señor, que sea para tu gloria y para tu honra todo lo que estoy pasando. Eso es una evidencia, eso lo da el fruto del Espíritu Santo. Amados, hacer ese sacrificio es un sacrificio porque cuesta mucho, ¿verdad? Que en medio de que te boten del trabajo, en medio de un divorcio, en medio de una muerte, nosotros digamos: gloria a Dios, Padre, te alabo, te amo y te glorifico con esta prueba que estamos pasando. Por eso se le llama sacrificio de alabanza, fruto de labios, porque es allí donde confesamos, donde se manifiesta el fruto de
decir, alabado sea nuestro Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de esta tierra, porque los cielos cuentan la gloria de nuestro Padre y el firmamento la obra de sus manos. Y entonces es en ese momento que Dios se agrada y que lo mantenemos contentos, mantenemos feliz a nuestro Espíritu Santo, mantenemos glorificados el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y espero que este video cortito hecho con mucho amor para cada uno de ustedes sea de edificación, para que sepamos que el fruto del Espíritu Santo es de adentro para afuera, que no hay dones, que esto no tiene que ver con obras. Las obras tienen que manifestarse porque la fe sin obra es muerta. Tenemos que ganar almas, tenemos dones que se nos regala y cada hermano, cada hijo de Dios, Dios le dio un don y lo repartió como Él quiso, pero ya los dones es una manifestación diferente, es hecho por nuestra propia carne. Ya los dones, todas las obras, todo lo que va evidenciando de este camino a lo cual fuimos llamados a ser hijos e hijas de Dios, a ser guerreros y guerreras de nuestro Señor Jesucristo, ese ejército, hermanos, porque ya nuestro Jesús viene y ese es otro gozo que nosotros debemos manifestar. Porque eso es una de las coronas que se nos ofrecen y ese es otro video al cual quiero hablarle. Las coronas que nosotros tenemos, los galardones como hijos de Dios. Porque cuando estemos en el cielo no va a ser todos igualitos, no. Vamos a tener diferentes galardones, vamos a estar en diferentes niveles como cristianos. Igual que en el infierno también tiene diferentes niveles. No todos van a estar en el mismo sufrimiento eterno, en ese lago de fuego horrible, a los cuales tenemos que tener mucha misericordia y aprovechar y estar en oración por aquellas almas perdidas, por nuestros países, por los gobernantes y que Dios tenga la misericordia, porque la misericordia de Dios para los que no creyeron, para los cobardes, para los que vivieron en pecado y no siguieron su santidad, porque simplemente no actuó el Espíritu Santo en sus vidas. No actuó, ¿por qué? Porque lo tuvieron constricto, lo tuvieron entristecidos, no se manifestó porque, vuelvo y repito, la única manera de estar en Cristo Jesús es guardar sus mandamientos, es guardar su palabra, hermanos, y esos frutos que debemos dar se van a ir manifestando de una manera va a fluir. El apóstol Pablo le pidió mucho también en oración por esa aflicción que él tenía. Se acabó el tiempo, sonó la alarma y los voy a dejar, hermano. Dios los bendiga grandemente.